camión donde las personas pueden experimentar lo que se siente a una temperatura de más de 120 grados Fahrenheit ha llegado a Ginebra. El remolque es una idea del Instituto para la Adaptación Humana que busca que los visitantes experimenten las incomodidades de vivir bajo esas temperaturas y se den cuenta que la crisis climática es un fenómeno que no solo trae desastres, sino que también dificulta la vida día a día. Un gran triunfo de conservación para Ecuador. Alcanza más de 700.000 hectáreas de bosques naturales protegidos. El logro viene después de 10 años de políticas ambientales para proteger los árboles y luchar contra la deforestación. Sus esfuerzos fueron resaltados como ejemplo a seguir en la Cumbre del Clima COP30 en Brasil. Ecuador alcanzó este hito bajo el Plan de Bosques para el Buen Vivir. Hoy finaliza oficialmente la temporada de huracanes sin que ninguno tocara tierra en Estados Unidos por primera vez en una década. Pero sí hubo 3 huracanes categoría 5. Entre estos, el huracán Melissa, catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como la tormenta del siglo para Jamaica. El ciclón dejó 100 muertos en Jamaica y en Haití y daños por más de $48.000 millones.